Hoy nos metemos de lleno en el universo de Immanuel Kant, uno de esos pensadores que, bueno, obligan a la historia de la filosofía a pararse y recalcular la ruta. Totalmente. Afrontar a Kant puede intimidar, ¿eh? Sus ideas tienen fama de ser un laberinto. Y esa es un poco nuestra misión en este análisis. Queremos desentrañar sus conceptos clave, usando como guía un artículo biográfico muy detallado, un análisis de su legado y también una colección de sus citas. La idea es entender no solo qué dijo, sino por qué sigue vibrando todo con tanta fuerza hoy en día. Y para empezar, yo creo que nada mejor que su grito de guerra, el lema de la Ilustración, sapere aude. Atrévete a saber. Exacto. Es una invitación, casi una provocación. Usa tu propia razón. Pero antes de sumergirnos en el abismo de su filosofía, hablemos un poco del hombre, porque la imagen que tenemos de Kant es casi una caricatura. Sí, la del profesor metódico, el de Königsberg, tan puntual que los vecinos ponían en hora sus relojes con su paseo. Justo esa. Pero es justo reducirlo a eso. Para nada. Es una imagen, bueno, icónica, pero muy incompleta. Corresponde al Kant de la vejez. Ah, ¿no era así de joven? ¿Qué va? Las fuentes nos pintan un retrato muy diferente. Era un tipo sociable, un conversador brillante, muy solicitado en los salones. Vaya. Le gustaba el vino, jugar al billar, vestir bien, un magíster elegante, decían. Esa rutina tan férrea la adoptó mucho más tarde. O sea, que no fue siempre así. Parece que fue por influencia de un amigo suyo, un comerciante inglés, Joseph Green, que era un maniático del orden. Lo que sí es cierto es esa simbiosis con su ciudad. ¿Que no salió de allí? Nunca. No se alejó más de 150 kilómetros. Su universo era su mente y Königsberg era el escenario. Y ese trabajo mental alcanzó un punto fascinante en lo que se conoce como sus 11 años de silencio. Uf, sí. Una década entera en la que apenas publica nada. Se encierra a pensar antes de soltar al mundo su obra cumbre, la crítica de la razón pura. Y para explicarlo, utiliza una metáfora que es simplemente genial, la de la paloma. Es que esa metáfora esconde el núcleo de todo su proyecto, ¿sabes? La paloma, al sentir la resistencia del aire, podría pensar que volaría mucho mejor en el vacío, sin nada que la frene. Claro, parece lógico. Pero es una ilusión mortal. Sin la resistencia del aire, se desplomaría. Para Kant, la razón es la paloma y la experiencia es el aire. Entiendo. El racionalismo puro, que cree poder descubrirlo todo solo con la lógica, sin mancharse con los datos de los sentidos, es como esa paloma que sueña con el vacío. Acaba cayendo en dogmas y fantasías. O sea que esos 11 años no fueron de silencio, sino de construcción. Estaba fabricando la pista de aterrizaje para que la razón no se estrellara. Exacto. Estaba trazando el mapa del conocimiento humano. Y la conclusión a la que llegó fue tan radical que lo cambió todo. Es lo que él mismo llamó, con muy poca modestia, por cierto. Su giro copernicano. Ahí está. De acuerdo, vamos a desgranar esto, porque es el corazón de su pensamiento y la verdad puede hacer que te explote un poco la cabeza. Un poco bastante, sí. Hasta Kant, la filosofía funcionaba con una premisa, digamos, simple. Hay un mundo ahí fuera y nuestro trabajo es que nuestro conocimiento se ajuste a él. Como si le hiciéramos una foto lo más fiel posible. Exacto. Y Kant dice, ¿y si es al revés? ¿Y si en lugar de que nuestra mente sea un espejo pasivo, es un proyector activo? Espera un momento. ¿Y si en lugar de adaptarnos a los objetos, son los objetos los que se tienen que adaptar a la estructura de nuestra mente para que podamos conocerlos? Uf, es que esto es brutal. Significa que el mundo que percibimos no es el mundo en sí mismo. Es un mundo ya moldeado por nuestras herramientas mentales. Precisamente. Y ahí es donde sintetiza el gran debate de su tiempo entre racionalistas y empiristas. Su frase es lapidaria. Dila, dila. Aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia. Ahí es nada. Y aquí es donde introduce la maquinaria de su sistema, lo que llama idealismo trascendental. Vale, para seguirte necesito que me expliques esa maquinaria. ¿Cuáles son las piezas clave? Son, fundamentalmente, dos conceptos que funcionan como un dúo. Primero está el noúmeno. La cosa en sí. Justo. Imagina la realidad, en su estado puro, cruda, sin que ninguna conciencia la haya percibido jamás. El universo tal como es. ¿Y eso, para Kant, Es radicalmente incognoscible para nosotros. No tenemos acceso a él. es como el código fuente de un programa? Podemos usar la interfaz, los botones, las ventanas, pero nunca podemos acceder al código que lo hace funcionar. Esa es una analogía perfecta. Y a esa interfaz, a esos botones y ventanas que sí vemos,
Kant la llama fenómeno. El mundo tal y como se nos aparece. La realidad una vez que ha pasado por los filtros de nuestra mente. No es la cosa en sí, sino la cosa para nosotros. ¿Y cuáles son esos filtros? ¿Qué es lo que nuestra mente le impone a la realidad para poder entenderla? Son lo que él llama las formas a priori. Vienen, digamos, de serie en nuestro sistema operativo mental. No las aprendemos, son la condición para poder aprender cualquier otra cosa. ¿Como cuáles? Las más fundamentales son el espacio y el tiempo. No son cosas que existan ahí fuera, en el noúmeno. A ver, explícame eso. Son como las coordenadas, el lienzo sobre el que nuestra mente pinta toda experiencia posible. Cualquier cosa que percibamos, la percibimos en un lugar y en un momento. Es decir, que si nos imaginamos un ser que no tuviera el espacio y el tiempo como sus formas a priori, su realidad sería incomprensible para nosotros. Totalmente. Si el tiempo y el espacio son las gafas con las que nacemos, significa que preguntas como ¿qué había antes del Big Bang? Ni siquiera tienen sentido. ¿Has dado en el clavo? Porque antes ya presupone el tiempo, que es una estructura nuestra. Para un kantiano estricto, esa pregunta es un sinsentido. Es intentar mirar sin las gafas puestas, algo que nos es imposible. Vaya. Y además del espacio y el tiempo, Kant postula 12 categorías del entendimiento, como la causalidad, la unidad, la sustancia. Que tampoco están en el mundo. Tampoco. Son conceptos que nosotros proyectamos para ordenar el caos de las sensaciones y convertirlo en una experiencia coherente. Cuando vemos que una bola de billar golpea a otra y la segunda se mueve, no vemos la causalidad. Vemos dos eventos seguidos. Y nuestro entendimiento aplica la categoría de causa-efecto para darle sentido. Las implicaciones de estos son vertiginosas. Si la ciencia estudia los fenómenos, el mundo filtrado por nuestra mente, entonces la física, la química, no están describiendo el universo real. No el noúmeno, no. Están describiendo la estructura de nuestra percepción. Kant le pone un límite infranqueable a la ciencia. Y al conocimiento humano en general. Un límite y, a la vez, una garantía. Dentro de ese límite, el del mundo fenoménico, el conocimiento científico es sólido, universal y necesario. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos compartimos las mismas estructuras a priori. La ciencia es posible, pero debe ser humilde y reconocer que solo habla de la realidad para nosotros. Uf. Vale, necesito un momento para procesar esto. Cuesta imaginar al Kant sociable, al que jugaba al billar, dándole vueltas a esto entre carambonas. Ya te digo. Pero si el mundo que conocemos está construido por nuestra propia mente, eso nos lleva a una pregunta todavía más inquietante. ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? Si no hay acceso a una verdad moral ahí fuera, ¿de dónde sacamos una brújula? Esa fue su segunda gran obsesión, y para resolverla aplicó un método similar. A ver, Si la ley que ordena la naturaleza, como la causalidad, está en nosotros, quizás la ley moral también deba estarlo. No puede venir de fuera. ni de Dios, ni de la sociedad. Ni de la búsqueda de la felicidad. Tiene que ser una ley que la razón se da a sí misma. Y a esa ley autoimpuesta la llamó el imperativo categórico. Que tiene varias formulaciones, pero hay una que es demoledora por su simplicidad y su potencia. Sí, es la que mejor ha resistido el paso del tiempo. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Es que es la base de toda la idea moderna de dignidad humana. Exacto. Significa que cada persona tiene un valor intrínseco, absoluto. No es una herramienta que podamos usar para nuestros fines, por muy nobles que estos sean. Y aquí es donde su ética se vuelve radical. No se fija en las consecuencias de los actos, sino en la intención. Lo único que es bueno sin paliativos, dice Kant, es la buena voluntad. Querer hacer lo correcto por la simple razón de que es lo correcto. Por deber. Justo. Puedes intentar salvar a alguien que se ahoga y por un accidente empeorar la situación. Para un utilitarista, tu acción ha sido mala. Para Kant, Si tu intención era pura, tu acción ha tenido un valor moral inmenso. exacto. El valor moral no está en el resultado, sino en el principio que guía a la acción. Y esto choca frontalmente con la mayoría de éticas que sitúan la felicidad como el objetivo supremo. Para Kant no lo es. No.
La búsqueda de la felicidad es legítima, pero no es el fundamento de la moral. Pero seamos sinceras, el imperativo categórico suena increíblemente exigente, casi inhumano. Actuar siempre pensando si tu máxima puede convertirse en ley universal para todo el mundo. ¿Quién vive así en el día a día? Absolutamente. Y esa es una de las críticas más potentes que se le han hecho. Kant es consciente de ello. No está describiendo cómo actuamos. Sino cómo deberíamos actuar. Si fuéramos seres puramente racionales, sí. Es un ideal, una estrella polar. Quizás nunca la alcancemos, pero nos sirve para orientar nuestro rumbo. ¿Y qué pasa con la felicidad? Su postura es muy sutil. Cito de las fuentes. La moralidad no es la doctrina de cómo nos hacemos felices a nosotros mismos, sino sobre cómo nos hacemos merecedores de la felicidad. Ah, es diferente. Mucho. Si actúas por deber, te haces digno de ser feliz. La felicidad puede que llegue o no, pero no era el objetivo. El objetivo era actuar con dignidad. Y esa misma búsqueda de una ley universal y racional la vemos en otros campos, ¿no? Su pensamiento es un sistema total. Sí, conecta todo. En las fuentes se menciona su faceta científica, como su hipótesis sobre la formación del sistema solar a partir de una nebulosa. Adelantándose a Laplace. Y es fascinante ver cómo esa misma estructura la lleva a la política. Su ideal del Rechtsstaat, el Estado de Derecho, no es más que la aplicación del imperativo categórico a nivel colectivo. Un sistema donde las leyes tratan a todos los ciudadanos como fines en sí mismos. Garantizando su libertad e igualdad, no como medios para los objetivos del gobernante. Y su gran proyecto, sobre la paz perpetua, propone una federación de repúblicas libres. ¿Creía que el comercio nos haría más pacíficos? Creía, quizás con algo de optimismo, que el espíritu del comercio y el interés mutuo acabarían haciendo la paz más rentable que la guerra. Y aquí llegamos a una de las contradicciones más dolorosas y difíciles de su pensamiento, algo que las fuentes exponen con claridad. Sí. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que formula una ética universal, basada en la dignidad inalienable de todo ser humano, pudiera escribir textos con una jerarquía racial tan explícita y ofensiva? Esa es la gran pregunta, y nos obliga a no leer a Kant como un monolito de mármol. En su ensayo de 1775, es innegable que defiende posturas que hoy calificaríamos de racismo científico. Es muy duro leerlo. Propone una jerarquía con la raza blanca en la cima y llega a escribir barbaridades sobre la supuesta inferioridad de otros pueblos, justificando incluso la esclavitud. Es una mancha oscura e indefendible en su obra. Resulta casi imposible reconciliar al Kant del imperativo categórico con el Kant que escribe esas líneas. Es una traición a sus propias mejores ideas. Pero aquí es donde las mismas fuentes nos ofrecen un matiz crucial, gracias a la investigación de filósofas como Pauline Kleingold. ¿Qué muestran? Muestran una lucha interna, una evolución. En su obra tardía, 20 años después, en Sobre la paz perpetua, su postura da un giro de 180 grados. ¿En serio? No solo rechaza las jerarquías raciales, sino que lanza una de las condenas más feroces de su tiempo contra el colonialismo europeo. Califica de espanto la injusticia de los estados civilizados. O sea, que se da cuenta de la contradicción. Parece que al final de su vida se dio cuenta de que su propio marco moral universal era absolutamente incompatible con cualquier forma de racismo. No borra lo anterior, pero muestra a un pensador que siguió reflexionando y fue capaz de corregirse. Entonces, si intentamos hacer balance, ¿qué nos queda de Kant? Su legado es... Un edificio de una complejidad abrumadora. Es inmenso. Es el filósofo que nos dice que el mundo que conocemos está construido por nuestra propia mente. El que diseña una brújula moral universal que no depende de dioses ni de recompensas. Sino de la razón y la dignidad. Y el que sienta las bases teóricas de nuestros modernos estados de derecho y del derecho internacional. Y su relevancia en el siglo XXI es casi profética, ¿no? Totalmente. Su insistencia en tratar a la humanidad como un fin es el eje de todos los debates sobre los límites éticos de la inteligencia artificial o la ingeniería genética. Son preguntas puramente kantianas. Y su análisis sobre cómo nuestra mente estructura la realidad, ¿qué puede ser más actual en la era de la desinformación, los algoritmos y las burbujas informativas? Te obliga a preguntarte qué parte de lo que ves es realidad y qué parte es la estructura que tú o las plataformas digitales le estáis imponiendo. Exacto. Y para terminar, volvemos al principio, a esa llamada a la acción, sapere aude. Kant definió la ilustración como el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Una infancia que, para él, consistía en la cobardía y la pereza de no usar el propio entendimiento sin la guía de otro.
Y con esto dejamos una reflexión final en el aire. En un mundo donde los algoritmos nos guían, donde las noticias nos llegan predigeridas y las redes sociales nos envuelven en consensos cómodos, ¿estamos realmente atreviéndonos a saber? O hemos encontrado, quizás, nuevas y sofisticadísimas formas de permanecer en esa confortable infancia mental contra la que Kant nos advertía hace más de 200 años?